Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Bienvenido a su programa Momentos Felices con Dios con el pastor Israel Pérez. Les saludamos y hoy estamos transmitiendo desde Alemania. Si usted nos puede sintonizar, hágalo constantemente. Este programa va dirigido a las personas que pueden o tienen una familia y pueden compartir con ellos un tiempo, un día a la semana, para hacer un devocional familiar en el cual usted pueda dar testimonio de su vida a sus hijos, de cómo Dios ha hecho un cambio en usted. De esta manera, la palabra de Dios que usted tiene puede ser transmitida a su descendencia. También puede adquirir un devocional cristiano para poder enseñar la palabra de Dios a sus hijos si usted no tiene historias personales. O también puede comprar un libro semejante para leerlo. El Señor busca que usted transmita la palabra de Dios. Hoy vamos a conocer también la historia de personajes bíblicos como también de hombres que en este mundo fueron tentados, fueron a veces víctimas del pecado y cómo nosotros debemos de vencer. Entonces, quédese al tanto de este programa de 45 minutos. El Señor le bendiga. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por tu amor, porque hoy estamos, Señor, en este tiempo reunidos en tus caminos. Ayúdanos a permanecer en tu verdad. Danos entendimiento, Señor, para conocer tu palabra. Te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versos de 5 al 9. Primera de Pedro. Amén. Capítulo 5, versos del 5 al 9. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Gloria a Dios. Un mensaje destinado a los jóvenes. Usted es joven, usted puede ser inclusive niño, adolescente, pronto será joven y debe estar preparado desde ahora. Y si es joven, puede usted evitar en el futuro un daño a su vida. Los jóvenes debemos estar sujetos, dice, sumisos a la verdad de Cristo, a lo que nos indiquen los pastores, nuestros padres si son cristianos. De esta manera Dios nos guiará y nuestra vida dará fruto, dice, a su tiempo. Amén. Hermosa la palabra del Señor. Unos no lo oyen, otros lo escuchan y Dios les bendice y les guarda. Vamos seguidamente a alabar a Dios. Hoy vamos también a escuchar es un himno compuesto ya hace unos años por el hermano Espíritu 20. Lleva por título Juventud busca a Dios. Escuchemos sus letras porque tienen un mensaje importante. Porque la juventud es breve, aunque en realidad es larga, pero es breve porque llega a su fin, como la vida misma también llega. Pero estaremos con Dios si somos fieles a Él. Escuchemos.
Juventud busca a Dios. Podemos compartir el enlace de esta alabanza en el comentario de este video para que usted también pueda conocer estas letras. Recordemos que la vida es rápida. Dice la Biblia que pasa como el agua que se derrama en tus manos y no la puedes evitar. Pero en esta corta vida esforcémonos en servir a Dios, en hacer su voluntad, cada día, en todo momento. Es importante entregar nuestra voluntad a Dios para que Él pueda obrar en nosotros, porque somos como un diamante en bruto, que Él debe trabajar, o como una vasija de barro que aún está en el lodo y un hombre debe formarlo. Alabamos al Señor también con el himno número 80, Puedo oír tu voz. Amén. Puedo oír tu voz llamando con acentos cariñosos. Oigo sí tu llamamiento, trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré do tú me guíes, si tu mano me conduce. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Yo te seguiré en el huerto y en la vía dolorosa. Yo con alma muy gozosa sufriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes, si tu mano me conduce. Salvador, seguirte quiero, donde quiera pues te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, si tu gracia me sostiene. Y si fueres tú conmigo, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes, si tu mano me conduce. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Yo te seguiré en el huerto y en la vía dolorosa. Yo con alma muy gozosa sufriré contigo, mi Jesús. Me darás tu gracia y gloria y me sostendrás por siempre. Cada día más te quiero y por siempre tú me guiarás. Seguiré do tú me guíes, si tu mano me conduce. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Amén. En este himno recuerda las promesas de un creyente en hacer la voluntad de Dios para que Él lo levante y lo restaure, porque usted tiene sus propios planes, y de seguro tienen cierto alcance, pero los de Dios son mayores. Es cuestión de que usted entregue su voluntad a Dios y se esfuerce en hacer como Él agrada. Es un día muy especial, cada vez que usted se reúne en familia para atender, para compartir el mensaje de Cristo en ese negocio que es su propia casa, el ser usted pastor de su familia. Vamos a meditar en el pasaje que ya hemos leído en 1 de Pedro, capítulo 5, versos de 5 al 9. Los jóvenes se puede definir esta edad desde los 18 años hasta los 25. También hay los jóvenes adultos entre 25 hasta la edad que se casen. También podemos considerar a los adolescentes, jóvenes, en la realidad a veces es de los 10 años hasta los 18, o preadolescentes, ¿no? De 10 a 12 años. Hay niños también que pueden escuchar el mensaje de Dios y lo hacen. La palabra de Dios se refiere a los jóvenes, específicamente porque aún no se han casado. Normalmente el joven mantiene ese estatus hasta antes que se case, porque en ese momento las leyes espirituales para él van a cambiar.
las tentaciones van a cambiar, el trato de la iglesia hacia él va a cambiar, el trato de la sociedad hacia él también va a ser diferente. Es un cambio muy drástico. El joven se refiere también a aquella persona sin experiencia, puede ser sin unos años ya en un cargo importante en la iglesia. Un joven, una persona que se prepara para la adultez o para la edad de ser joven adulto. ¿Qué dice pues de los jóvenes en general? Dice, están sujetos a los ancianos. Es una comparación directa de edades. El anciano, un hombre mayor, que también fue joven, tiene una experiencia y un conocimiento muy amplio. Y le dice el apóstol Pedro a los jóvenes que se sujeten a ellos. Posiblemente algunos ancianos refieren informes a Pedro de que los jóvenes no obedecen, que los jóvenes se rebelan, que están en pecado, que están en faltas, que se les indica cómo predicar y no hacen caso, que les parece a ellos tener mejores ideas. Es un problema en general. El joven normalmente, bueno, en la mayoría de casos, por la influencia de la sociedad, de la televisión o de los libros, algunos de ellos tienen la idea de que lo que los ancianos o los adultos han conocido ya ha pasado o está desfasado o no tiene valor en la actualidad. Pero eso no es así. Eso es producto de una mente que tiene escaso conocimiento. Normalmente, por razonamiento, un anciano ha vivido más y ha experimentado todo lo que uno ya pasó. Lo normal y razonable es pensar que tiene más conocimiento, sino que a veces el joven relaciona conocimiento con riqueza. Como ese anciano es tal vez pobre económicamente, o como ese anciano de la iglesia no tiene tal vez el dominio escénico que yo tengo, o no tiene la influencia en la sociedad como yo tengo, el joven pueda pensar que así también el conocimiento de este hombre está limitado, porque él dice, si tuviera conocimiento mayor, sería mejor que yo, vestiría mejor que yo, tendría mejor economía, tendría una mejor presencia. Como no es así, él piensa que ese conocimiento o no existe o no tiene resultados. Y si los tuvo, ¿por qué acabó así? ¿Por qué no llegó tan lejos? No hay que confundir. El conocimiento no es lo mismo que la sabiduría. Los ancianos tienen más conocimiento. No significa que ellos hayan aplicado ese conocimiento en sus propias vidas. No significa que ellos lo hayan hecho. Pero sí significa que ellos lo tienen y te lo pueden decir. Dios no te dice que los ancianos sean más capaces que tú, o que tengan mejores posibilidades, o que les haya ido mejor. Solo te dice que te sujetes a ellos porque lo que ellos tienen en sus mentes, lamentablemente tal vez no lo llevaron a la práctica, eso es lo que tú debes obedecer. Si no, acabarás también como ellos. Y otros jóvenes dirán lo mismo que tú. Hay pocos casos de ancianos que auténticamente los jóvenes lo ven como influencia. Los jóvenes lo ven como hombres ricos, ¿no? Hombres importantes, hombres líderes en sus iglesias y los admiran. Pero a veces son pocos estos ancianos. Son aquellos ancianos que de jóvenes obedecieron los consejos de los ancianos de su época. Importante es entender el mensaje de la palabra de Dios, puesto ¿quién más te puede aconsejar si eres joven? ¿Quién más te va a decir el futuro o lo que te espera? La Biblia. Y la Biblia te indica que debes estar sujeto a los ancianos. Claramente, no está de más explicar que un anciano es una persona de tu iglesia, no por su edad, ¿no? Sino por sus años en las cosas de Dios, por su experiencia. Por ejemplo, en mi caso, ya a mi edad, yo soy anciano en mi iglesia. Por los, tal vez, bueno, más de 20 años, sirviendo al Señor. La ancianidad se gana a veces por los años, pero mayormente se espera el consejo de un anciano por lo que es un hombre casado, por lo que es un hombre que ha vivido las etapas de la vida y por lo que al estar en esta etapa final es más cauto y un poco más calculador en cuanto a qué aconsejar. No se atreve a decir cosas que puedan perjudicar a otro. Es un hombre que tiene una mayor sabiduría, al menos para aconsejar, que es lo que la Biblia nos indica como un valor.
Y el día de hoy también recibimos consejos en la iglesia de los pastores, de los padres creyentes, aún de los ancianos de la iglesia, ya sean de los diáconos, de los líderes, ya sea de los jóvenes, líderes de alabanza. Si te aconsejan bíblicamente, Dios te está hablando por ellos. Pues no pidas consejo a otros jóvenes porque ellos están en la misma situación que tú, que pues te van a aconsejar, sino muy similar a lo que tú harías. No es correcto hacer eso. ¿Quién les enseñó a eso? ¿Quién les dijo que eso era así? Lamentablemente, nos dejamos llevar por las apariencias. Este texto tiene un mensaje mayor. Podemos continuar explicando hasta el versículo 9. Pero principalmente le pide a los jóvenes que tengan esa vocación de humildad, para, dice, ¿no?, estar sumisos los unos a los otros, es decir, los jóvenes a los ancianos. Como también el anciano, en la humildad que tiene de Cristo, también, ¿no?, se mostrará de una forma semejante como el joven. La humildad, revestidos de humildad. La humildad nos lleva a reconocer que aunque uno pueda tener una ventaja o conocimiento superior en un área, la otra persona lo tiene en otra área, por lo cual tú puedes aprender de él. Pero a veces en la experiencia humana, en la mayoría de los casos, en las sencillas, adquieren la impresión de que como que la vida es un conjunto, de que si tú ya has superado a otra persona en un área, pues ya eres mejor que ella y no tienes por qué hacer caso a sus consejos, porque en ese caso tendrías que volver atrás y en vano has ganado un título, ¿no?, un nombre en tu sociedad. Pero ¿por qué el título o lo que tú puedas obtener en mérito en la tierra necesariamente te tiene que ubicar por adelante de otra persona? ¿Acaso por eso estudiaste? O tal vez cuando tú veías a otro que tenía ese cargo, tú te sentías así, como que él está delante de ti en un área. Posiblemente te sentiste así y estuvo mal, porque no era así. Como que también está mal que tú te sientas mejor por otra persona. Es difícil entender esto, porque entonces, como tú te haces supuestamente mejor que otro, pero ¿por qué quieres eso? Es que el hombre en su interior muchas veces busca de una manera adicional sentirse mejor que otro. Pero es un error, porque siempre alguien te podrá vencer en un área que tú no entiendas. Aún, dice un refrán, recibe un consejo aunque fuese de un conejo. El conejo que te puede aconsejar, dice la Biblia, que excava su casa en una roca, es decir, o bajo una roca. Es decir, siendo un perezoso, sabe que la roca tiene una mejor protección. Tú puedes adquirir un consejo aún de un hombre que puedas considerar vagabundo, un hombre pobre, un hombre, hasta de un joven irresponsable, algo puedes aprender. Y cáptalo. Sé que es humillante para ti, porque eso implica que aún de él le debes algo. Pero si haces eso, tendrás más conocimiento que los demás. Si no, pues has limitado un área. Pero lo que no puedes dejar de hacer es recibir consejos de los hombres de Dios que te dan palabras. Palabras de sabiduría para que tú puedas llegar más lejos. Ahora viene una verdad grande y se va a cumplir porque está escrita literalmente. Dice así: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Podría ser que humanamente puedas mantener cierto orgullo o distancia delante de los jóvenes o de los ancianos, pero sé que delante de Dios cambias. Delante de Dios te vuelves humilde, porque sabes que si no, Él no te va a oír y quieres hallar gracia. Y al menos sé que los creyentes, aun los jóvenes, se humillan delante de Dios porque quieren hallar gracia, para que Dios les oiga, les perdone, les ayude, les dé la victoria. Dios resiste al soberbio, sabe más ir con un corazón orgulloso delante de Dios porque no nos va a oír. Y el Señor Jesús mismo es el ejemplo máximo de humildad porque, siendo Dios, es decir, teniendo todo el poder y la gloria, dice que se despojó de eso, de sí mismo, y se hizo un siervo
para hacer las tareas de otros, para llevar los pecados de la humanidad. Nosotros ni nadie es tan grande como para poder alcanzar ese extremo de humildad, porque podemos decir que la humildad es la resta de todo lo que puedas tener menos lo que puedas llegar a mostrar o a hacer. En el caso de Cristo, tuvo todo, infinito, y se mostró como que no tenía nada, cero. Entonces, la resta te da infinito, es decir, la máxima humildad posible. Un ser humano, según cuanto tenga, en las diferentes áreas de la vida, sea económica, sea cultural, educativa, social, espiritual, podrá sumar puntos. Otros tendrán más, otros más. A eso se le va a restar cómo te muestras. Como nada, como poco, como algo más. Y esa resta es tu carga de humildad. En algunos casos, mientras más tengas y tengas que comportarte de una manera sencilla, te va a costar más trabajo. En otros casos, te da menos trabajo. Cuán humilde puede ser, pero tiene un objetivo. Poder cumplir los propósitos de Dios, poder aprender, poder adquirir conocimiento. Este texto, bueno, ya ha mostrado en general su propósito, ¿no? Que los jóvenes no escuchan a los ancianos porque tienen orgullo de decir que son mejores o que tienen mayor conocimiento o actualidad, lo cual es un error. Los siguientes versículos, hasta el número 9, continúan con la idea de por qué los jóvenes deben recibir consejo. ¿De dónde está el secreto para llegar? Leemos pues el versículo 8. Dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es que el joven que no recibe el conocimiento podría ser devorado por un león. Debe ser sobrio, dice, y velad. Sobrio es un hombre despierto, un hombre que entiende que todos los días podría tener peligros y está al tanto antes de acostarse, al salir a la calle, al ir a trabajar, al volver. En todo momento, aun cuando se va a distraer, aun cuando va a viajar, aun cuando va a comer, está al tanto. Porque dice que el enemigo busca simplemente un pequeño descuido en toda tu vida para atacarte allí. Como que ella tuviera todo planeado, solo necesita una entrada. Y está a la expectativa, como si no tuviera algo más que hacer. Está a la expectativa en qué momento tú das una pequeña cabida. Parece injusto, porque ¿quién se va a cuidar todo el tiempo? Pero por eso tenemos a Dios y sus ángeles que nos puedan guardar, que nos guardan del enemigo. Pero cuando uno se aleja de Dios, esto cambia y puede afectarnos. El diablo te puede devorar en solamente un instante. Dice: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, acá generaliza el sufrimiento no solamente a la parte de la tentación, sino también de las luchas, de la persecución, ¿no? De la humillación de lo que un cristiano sufre por seguir a Cristo. Que soportemos esas adversidades, dice, hasta que venga Cristo por nosotros. Porque eso también, dice, se expande en el mundo conforme se expande el Evangelio. Porque a veces cuando se convierten son perseguidos. Y el Evangelio se seguirá predicando en todo el mundo. Por lo cual, dice, esos padecimientos también irán aumentando en el mundo. Pero seamos firmes en la fe. Puedo dar, bueno, continuando, puedo dar como testimonio mi caso, también joven, cuando ya joven adulto, en relación a los consejos de los padres. Por ejemplo, yo recuerdo que mi padre siempre me aconsejó y claro, siempre uno ha seguido. Pero en mi caso, yo podía haber aún aprendido más. Podía haber obtenido tal vez el doble, el triple de consejos si me hubiera dado cuenta que no basta pues esperar que tu padre te diga el consejo. Tú puedes pedirlo o tú puedes buscar que él te dé. Así aceleras y aumentas el conocimiento que tú puedas ganar.
Yo recuerdo que mi padre siempre me aconsejó en la palabra de Dios, en la verdad, pero también él tenía conocimiento, o tiene conocimiento, de otras áreas. Él sabía mucho de negocios, y sabe. Él sabía también de la parte técnica de construcción. Fueron áreas que yo no pude darme cuenta cuán hábil era. Porque si bien él realizaba sus proyectos, sus trabajos, a veces uno no capta, no analiza. A veces pensamos que porque es nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, lo que ellos hacen es fácil. Ah, porque lo hace mi hermano, porque si fuera algo difícil, algo complejo, pues mi hermano sería orgulloso, ¿no? Sería alguien que se volvería como alguien grande, ¿no? No quería hablar con nadie. ¿Cómo es posible que pues, son humildes? Porque es tu padre y tu madre, se van a comportar obviamente en familia. Recuerda que los hombres más ricos en su familia se comportan como cualquier padre, aún de la familia más pobre. Porque en familia todos se portan igual. Es más, la conducta de una persona no está en función de su dinero ni su conocimiento. Normalmente está en función de con quién habla. Si él habla con personas de su mismo nivel económico, educativo, social, normalmente se van a tratar, van a disminuir normalmente su trato a un trato coloquial, como si fueran familia. Por ejemplo, un presidente de un país le puede hablar a otro presidente de otro país por teléfono diciéndole hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces mañana? O sea, así como si fuera un lenguaje de amigos. ¿Por qué? Porque él se siente igual que el otro en autoridad. Uno puede pensar, ah, no, estos hombres no tienen cultura, porque ¿cómo se hablan así? Deberían tener un lenguaje más culto. Es que ese lenguaje culto no lo van a mostrar en ese ambiente. Más bien lo van a mostrar cuando sientan que otras personas no están a su nivel. Es donde ellos más bien van a mostrar su orgullo y recién van a hablar con distancia. Pero todos al final, cuando se sienten en un nivel semejante, se comportan como si fuera una familia. Solo que eso muchas personas no conocen porque no han estado allí. No han estado en una reunión de hombres empresarios para que se den cuenta cómo se tratan entre ellos en ese momento. No se tratan cultamente. Se hablan como si fueran amigos, como tus compañeros a través de universidad o del colegio, de la misma manera se hablan. No pensaré solamente en un sector, no es general. El ser humano termina siendo igual. Su apariencia es frente a un público, frente a otras personas. Qué curioso. Por eso es que uno no puede entender, o yo no podía tal vez captar, todo el conocimiento que mi padre y mi madre podían tener, porque uno los ve como cercanos. Pero cuando uno analiza lo que ellos están haciendo y uno intenta hacerlo, se da cuenta que no resulta. Uno se dice, pero ¿cómo a ellos sí les va bien? Y comienza a analizar que lo que ellos han hecho para lograr eso es gigante. Son de años y años de experiencia. Y que tú a última hora que no vas a poder captar. Parecía fácil. No, no, si mi papá lo hace, mi mamá lo hace, es fácil. Yo también lo puedo hacer de un día para otro sin ánimo. Te das cuenta que no. Es lamentable, pues, cuando llega a eso, a tu adultez, cuando ya no vives con ellos, o cuando simplemente ya pasó el tiempo. Hubiera sido mejor antes. Pero lo importante es que pude captar, o capté, lo que ellos sí quisieron enseñarme, quisieron transmitirme. Y las demás cosas, bueno, al menos uno lo capta a la distancia, pero lo importante es la parte espiritual, que es la que es la fundamental en nuestras vidas. Lo demás, como dicen, no podemos adquirirlo tal vez de otra forma. Es algo secundario. Aprovechen pues entonces como más puedan, porque mientras más tengan, simplemente más podrán hacer. Pero ahí está Dios para multiplicar lo poco que tengas en una gran cantidad. Porque al final todo viene de Él y la gloria es para Él. Anímate, anímense a conocer más de Dios y a experimentar ese momento agradable o feliz con Él. Puede ser a solas con Dios, o en familia, o tú mismo en un momento difícil. Por eso, en este día, por ejemplo, puedo decir que ese momento feliz con Dios, que recuerdo, es cuando mis padres nos sentaban nosotros los domingos en la tarde, o en las mañanas también, a mis hermanos principalmente y a mi mamá, y nos daba una Biblia y nos hacía leer un texto y él nos explicaba. A veces era San Juan 1, o Mateo 28, o Marcos 16. Y recuerdo que en el transcurso de los domingos, algunas veces se repetían los mismos textos y nos los volvía a enseñar. Y a veces decíamos, esta tercera vez en este año
que nos enseñe ese pasaje. ¿Por qué? Si el Padre tenía demasiados temas para enseñar, ¿por qué repite eso? Y yo lo entendía porque era muy importante para él que eso quede más grabado en nosotros, tal vez que en los demás textos. Porque él tranquilamente podía explicarnos cualquier otro mensaje, pero no lo hacía. A veces en la repetición también queda la idea de la importancia de un tema, o la idea de que quede grabado en tu interior. A veces para mí eso sucede cuando algo se repite constantemente. Y eso me alegra porque él hacía eso en vez de estar en otras actividades, en vez de estar tal vez en negocios, en trabajos o en las mismas actividades de la iglesia, porque él entendía que era importante que su familia y sus hijos entiendan lo que él mismo había comprendido. Porque qué importante es que el hijo tenga la misma visión del padre, cuando el padre es un hombre que ama a Dios. Porque ¿quién más que sus hijos para continuar lo que su padre ha hecho? Porque aún no hallarás en el mundo otra persona que haga lo mismo que tú. Tampoco inclusive tus hijos. Pero si les formas de niños, si les enseñas, y en la gracia de Dios así será, ellos podrán continuar la obra que tú hiciste o que tú haces. Tal vez no serán igual que tú, pero tendrán el mismo corazón que tú, la misma identidad, seguirán el mismo lineamiento. Pero si tú no les transmitiste eso, sino que te dedicaste posiblemente más a otras obras, pues seguro tendrá también sus frutos, pero cuando tú fallezcas, o no estés llevado por el Señor, el que le suceda no tendrá la misma visión que tú, y ahí será la decaída de tu ministerio. Por eso vean los grandes ministerios que hay hoy en la actualidad, grandes de Dios, porque comienzan a caer cuando su líder principal fundador se retira. Aunque ponga a otro que haya sido un gran hombre de Dios, la multitud no lo acepta como tal. No ve en él el mismo liderazgo que dio anteriormente. Siempre se desvía y cae. Y así van pasando a otros líderes que van tumbando cada vez más la visión principal. Y así es que las denominaciones no duran muchos años, máximo 50, 60 años. ¿Y qué sucede después? Lamentablemente se vuelven como una empresa. Se quita la dirección espiritual y se nombra directores, un directorio, como si fueran presidentes, y todos se escogen por votación y ya se vuelve una repartición de poderes entre ellos. Se pierde la dirección de Dios, se vuelve una institución meramente administrativa, con una planilla inmensa, con hermanos que dan, y tienen que mantener una marca, un nombre, una idea. Y así es como, lamentablemente, casi todas las iglesias que tienen más de 100 años hasta hoy subsisten, porque así es la naturaleza de las instituciones. Y por eso mismo están alejadas de Dios, y usted lo sabe. Y por eso también se dividen. Por eso después de 100 años más o menos se dividen en dos, en tres, porque algunos quieren mantener lo inicial y se tienen que alejar de esa directiva nueva, ¿no?, que tiene el dinero y el poder, y lamentablemente fundan una institución con menos economía, pero luego crece. Y si tienen más de 100, 150, 200 años, lamentablemente están más perdidos aún, porque bueno, como pasa el tiempo, más se distraen. Y los pocos miembros fieles a Dios se retiran a fundar otras iglesias. Esa es la desgracia. Pero eso se puede evitar si es que el que siguiera el líder fuera su propio hijo o un hombre que fue fundado en los mismos criterios que él. Pero es casi imposible, porque tendría que pasar mucho tiempo con él, ser como su discípulo, estar con él, haber vivido con él. ¿Y quién va a hacer eso? Sino solamente su propio hijo. Y aún así ni siquiera su hijo, sino su hijo, si es que él lo formó en ese carácter. Y su hijo también tuvo la sabiduría de recibir esa bendición. Por eso es algo muy especial, raro, muy raro. Por ejemplo, Pablo vio en Timoteo, su hijo, que podría continuar el legado que él tuvo. No sabemos qué tan lejos llegó Timoteo en ser misionero. Tal vez fue misionero, tal vez no. Tal vez ni siquiera Pablo pudo tener eso. Qué difícil es tenerlo. Pero es necesario. Y creo yo que usted lo va a formar para ver esa obra de Dios en usted y en lo que usted haga a largo plazo. Y que nunca termine. No solamente que dure 80, 100 años. Si es posible 500 o 1000 años. Pero solo se podrá con esta aparición. Que usted cumpla los mandamientos y que enseñe la palabra a sus hijos. ¿O quiere solo una obra que dure 60, 80 años mientras que usted viva? No, no. Usted quiere que viva o que dure para siempre. Al menos así es como Dios enseña en su palabra. Enseñarse esta palabra a tus hijos,
los hijos de tus hijos. Después de ese testimonio, bueno, estamos avanzando en este tiempo. Y bueno, es también necesario aclarar ya otros aspectos, por ejemplo, de la realidad. Por ejemplo, un hombre, eh, eh, podemos decir, ¿no? En el mundo existe lo que se llama el espionaje, que es cuando una persona o institución decide averiguar, conocer sobre la vida de un personaje público o privado, ¿no? Por algún motivo, porque le parece interesante, porque le tiene miedo, porque quiere ayudarlo o porque quiere dañarlo. Y le investiga, averigua dónde vive, qué hace su familia, qué se dedica, pasa incluso meses investigándolo hasta que tiene una idea completa, ¿no? No solamente visualmente, sino también a través de internet, de sus redes sociales, a través de sus fotos, a través de inclusive cámaras que colocan a veces en su cuarto, en su sala o en sus puertas de salida y entrada, o en sus familiares. Es casi imposible evitar que obtengan la información. Prácticamente siempre lo obtiene. A menos que seas un hombre que tenga un sistema de seguridad muy grande, ¿no? Que no te puedan hacer esas cosas. Pero ¿qué hacen con esta información? Lo utilizan dependiendo de la situación. Y en relación a lo que es se ponen los cristianos, que son jóvenes sin experiencia y que pueden estar devorados por el león, es importante aclarar esto. Es un ejemplo de caso práctico. Sé que esto no le va a pasar a un joven que no, se puede ser, ¿no?, poco conocido, ¿no? Pero ¿qué más da? Al final el diablo a veces quiere destruir a jóvenes con gran futuro desde pequeños, ¿no? No hay que esperar supuestamente ser famoso para que te digas, no, recién me voy a cuidar de eso, ¿no? Tienes que cuidarte desde ahora. Bueno, este es el caso, bueno, según he leído, o bueno, que es así, ¿no? Tampoco no es que estoy leído, es así. De, de un hombre que revela información de su país, una información secreta de tecnología nuclear. Entonces, este hombre trabajó para su país en una pues, no, empresa, en una fábrica, en un instituto nuclear, donde él averigua que van a fabricar o que están fabricando ¿qué se puede decir?, ideas, prototipos que él entiende por sus conocimientos que van a conducir a una bomba nuclear. Entonces este hombre de alguna manera guarda la información y pasado el tiempo, ¿no?, cuando es despedido de esta fábrica o empresa, se retira, pero decide que podría obtener un buen beneficio económico o tal vez un reconocimiento mundial si es que él revela a algún canal de noticias las fotos que ha tomado y su testimonio, porque esto puede evitar que este país siga siendo de manera oculta su bomba nuclear. Y lo hace, ¿no? Va, se retira de su país, va a otro que es más conocido, cuenta su historia y finalmente deciden que ha traicionado a su país. Si bien lo publican la noticia como algo importante y bueno para el mundo, pero para su nacionalidad, para su país local, los ha traicionado y deciden capturarlo. Y para esto utilizan normalmente la estrategia de, como es un hombre, decimos soltero, ya de más o menos una cierta edad adulta, que la estrategia será convencerlo de salir de ese país donde está protegido a otro, donde ellos puedan capturarlo de una manera fácil. Y para esto utilizarán a una, no espía, pero sí es un agente, ¿no?, una mujer que va a buscar su amistad o conocerlo y después de eso animarlo a salir de ese país donde está seguro a otro, donde será capturado. Y para esto este hombre, como efectivamente, ¿no?, era soltero, el análisis había sido correcto. Él deseaba una amistad. Y cuando encontró a esta mujer, pues lo toma como que es lo que ella quiere, al punto que vence su racionalidad de decir, ¿cómo voy a salir de este país donde estoy seguro? No se da cuenta. O es más el sentimiento de su debilidad que se arriesga y efectivamente es capturado. Esto es semejante al león, que estuvo esperando el momento que este hombre escapara o saliera de su país para capturarlo. Pero ¿por qué salió? Si sabía que, obviamente, ¿no?, alguien lo debe estar persiguiendo, intentando capturar, por lo que ha dicho. ¿Por qué escapa? ¿Por qué sale? Su razón por qué se pierde en ese momento. Lamentablemente,
el joven es así. Muchas veces, eh, por falta de orientación, ¿no?, cae en un error tan simple, que lo destruye para siempre. Y a veces no hay segunda oportunidad. Ustedes como jóvenes deben evitar eh, caer en este error. Ustedes no van a saber a veces cuándo son espiados. No lo van a saber. Es complejo. Posiblemente el Espíritu Santo se lo revele en un momento. El problema está que esto a veces se revela cuando ya es muy tarde. Recordemos también el caso de, por ejemplo, no digo nombres porque la idea no es el nombre, ¿no?, sino el contexto, aunque a veces los datos tienden a animarnos a creer que es más verídico. Pero también es un gran predicador que hubo en Estados Unidos hace unos 20, 30 años, que también muy reconocido por su trabajo, pero un enemigo suyo, ¿no?, contrató también espías para que puedan eh, buscar el momento en el cual él tal vez se distrajera de su obra de evangelista, y buscó que alguien no tome una foto o lo grabe a él saliendo, ¿no?, con una mujer que no era su esposa. Y en ese momento toman la foto y justo también, de una manera, se puede decir, semejante, al instante también llaman a un canal de televisión para que vaya al lugar. Entonces, una foto y el canal de televisión ahí grabando, cuando ellos salen del lugar, le hacen entrevista. ¿Usted por qué está con una mujer que no es su esposa?, le dicen. Y como es público, prácticamente no puede hacer nada, porque está ahí la cámara, ahí está él, ahí está la otra mujer. ¿Qué puede hacer? Entonces, simplemente, pues tal vez no dice nada, se retira, pero ya lo pasan a nivel nacional, ¿no? Tal predicador ha estado, no sé, pues, quién sabe qué pudo haber hecho, pero estaba con otra mujer. Entonces, eso es el titular, y este hombre se puede decir, ¿no?, su testimonio, su ministerio es socavado, atacado, por un momento de descuido, por el espionaje. El espionaje siempre tiene ese problema. Te captura en el momento que tú no piensas. ¿Qué vas a imaginar porque te están espiando, no? Pero la realidad es que sí lo hacen. Es lamentable, ¿no? Entonces, ¿qué debes hacer? No debes confiar nunca en nadie. Tu confianza debe estar en Cristo. Tampoco debes desconfiar, porque desconfiar también es incorrecto, porque eso genera un mal testimonio. Es difícil ese punto neutral, ¿no?, que no es ni confiar ni desconfiar. Simplemente es hacer las cosas de manera segura, evitando problemas. Pero eso sí, dependerá de tu capacidad, cuán lejos llegas en esa área, cuán lejos también podrás crecer. Pero sabemos que de todas maneras Dios, en su gracia, nos guarda y nos ayuda. Evita pues caer en el error, porque aún el mismo enemigo, el diablo, te espía, porque él está, como ese espíritu está en diferentes partes y ve lo que haces. Y de él es más difícil escaparse, porque él no requiere cámaras ni quien le esté diciendo las cosas, porque él ve lo que tú haces, ve lo que haces en tu cuarto, lo que haces en la calle. Inclusive hasta puede calcular lo que puedes estar pensando en función de tus emociones, de tus sentimientos, de cómo los demás te han tratado. Y puede calcular en qué momento tú vas a hacer algo o no lo vas a hacer. Y lo puede calcular muy bien porque tiene muchos años en el mundo de experiencia haciendo eso. Y te conoce muy bien porque cuántos años también te ha estado vigilando. Y su memoria no es como la de un hombre. Se entiende que los espíritus tienen una memoria más amplia. Entonces el diablo es ese espía que te va a buscar. O él o sus demonios, que también siempre se entiende que trabajan para él. Y sabe el momento en que tú vas a hacer algo. Y sabe a quién enviarte. No necesariamente tiene que ser un agente de una institución. El diablo mismo puede enviarte a una mujer, un varón, que ese hombre mismo no sabe que es usado por el enemigo, ¿no? También él ha sido influenciado tal vez por otras acciones. Y puede hacerte caer en pecado. Y puede coincidir con todo lo que tú pensabas que era bueno, pero era del enemigo. ¿Y por qué Dios permite que te pase eso? Bueno, tal vez para que tengas más experiencia, después de la vez no caigas. Porque cuando un hombre va a llegar lejos en las cosas de Dios, debe saber que eso es muy común. El espionaje es muy común. Y tienes que estar preparado para evitarlo, en todas sus formas. Ahora, si no te preparas para algo grande, igual el enemigo te va a querer atacar. Así que igual hay que estar prevenidos. Pero usted pueda, como joven, entender casos prácticos de cómo puede caer en pecado.
Muchos jóvenes, ejemplos realistas, ¿no? Que eran fieles a Dios, eh, estaban tal vez en el caso del noviazgo, ¿no? Con otras hermanas que también eran buenas hermanas, pero cayeron en fornicación. ¿Por qué? Ahí viene el detalle, lo que no se esperaban, o sea, lo que no podían creer que iba a pasar. Porque a veces el varón pensaba que la novia era lo suficientemente fuerte espiritualmente para decir no a esa tentación. Entonces el varón, de repente, en un momento que están solos, dice, yo solamente voy a conversar con la novia, y obviamente ella va a decir que no, porque es lo más normal, no es cristiana, es obvio, y no va a pasar nada. Pero dice sí. Entonces él no entiende por qué su novia dijo sí, si es que él es espiritual. Y como eso le sorprendió, o sea, no estaba en lo que él esperaba, psicológicamente no estuvo preparado para vencer una tentación como esa. Es decir, esa tentación sí era algo que él no podía soportar y cayeron en pecado. O viceversa, ¿no? En el caso de varón. Es un ejemplo muy común de por qué dos hermanos con su fieles a Dios caen en pecado. Porque pensaban que ambos se iban a apoyar, ¿no? No esperaban que uno de ellos más bien iba a ceder. Ahora, ¿por qué se dio? No se entiende, ¿no? A veces somos espirituales en un área, a veces en otro estamos débiles. No se puede entender. Normalmente los errores suceden por algo que uno no se espera. Así suceden las desgracias. Así que no esperes pues a descubrir que no te esperas. Simplemente prevén. Prevé y Dios te dará la victoria. Y vence todo tipo de tentación, no importa la que sea. Seguidamente, bueno, ya vamos a pedirnos. Sabemos que Dios nos ama, Dios está con nosotros y nos anima a perseverar en sus caminos. Este programa lleva por nombre Momentos Felices con Dios, para recordar aquel momento que usted en su niñez o juventud, cuando era como cristiano creyente, pudo experimentar ese momento de alegría y paz con Dios. Momentos muy gratos que usted recuerda hasta hoy y que debe transmitir a los demás como testimonio de su propia vida. Alejémonos pues del pecado y de lo malo. Y ahora, bueno, en esta serie que estamos en Alemania, estamos grabándolo y esperamos que tenga ese resultado, que es conservar, ¿no? Sus experiencias. Porque aún este mismo momento en que grabo este video es un momento feliz con Dios. Porque al margen de que no lo escucha de nadie, cuando lo vi de nadie, yo ya tengo la paz de Dios en este momento. Y eso es suficiente. Una paz que no se puede eh, entender o comprar, porque no depende de si tienes o no algo, solamente es porque Dios está contigo. Y es la paz máxima y completa. Pero aún así, ¿por qué hago más cosas? Porque quiero que esta paz también usted la experimente. Porque debo servir a Dios. No es simplemente que yo tengo el gozo perfecto y que debo partir, no. Debo cumplir el propósito que Dios tiene en esta tierra conmigo, por el cual también mis padres me educaron, por el cual también muchos antes han orado en familia, por lo cual yo también mismo oro y quiero que Dios haga. Y usted también debe ser parte, porque no somos solos, sino que Dios nos ha hecho como iglesia para trabajar unidos como un ejército. Quiero que usted también mantenga el legado. El legado es lo que usted aprendió de Dios, transmitido a sus hijos y ellos a sus nietos. Y así se preservará la fe de Dios, porque así también lo dice la Biblia. Y es más, es porque lo dice la Biblia en Éxodo que parte esta idea. Y es única porque normalmente los ministerios no consideran importante en la tierra, en la práctica, sus hijos. Recuerden, eso no es común. Son pocos o escasos casos de los pastores que sus hijos también continúan como pastores. Lo que es muy raro. ¿Por qué? Qué desgracia, ¿no? Porque los pastores mismos, en su amor por Dios, son confundidos por el enemigo, que los desvían de la misión más grande. Pero, como dice la Biblia, todos simplemente cosechan lo que siembran. No es que sea un pecado, simplemente tu ministerio dura pues 60 años, 40, 60, 80. Digo tu ministerio en el sentido de lo que tú haces y quieras.
Obviamente siempre eso es el ministerio de Dios quien nos guía. Nos vamos a despedir y les animamos a ustedes, jóvenes, a vencer la tentación, a vencer el pecado, a cuidar que el diablo está como león urgente y está mirando todo lo que haces y no tomar nada como casualidad, sino como que está preparado y que tú debes vencer. Vence. Y también pues obtén la victoria de Dios. Oramos. Señor Dios, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por este día. Ayúdanos a vencer la tentación. Como jóvenes, recibir el consejo de los adultos, de los ancianos. En tanto ellos nos aconsejan según tu palabra y tu verdad. Dando siempre sabiduría, Señor, para vencer y poder llegar también, en caso de los jóvenes de matrimonio, en castidad, en virginidad, en caso de las mujeres. Y en general, Señor Dios, poder llegar como cristianos fieles a ti, Señor, hasta el momento que vengas por nosotros o partamos a tu presencia. Ayuda a la familia, Señor, para que puedan experimentar y transmitir tu verdad a sus hijos y sus nietos, para que de esa manera, Señor, tu voluntad se placede en ellos y esa obra pueda continuar. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, amado hermano, amado amigo. El Señor esté con usted y esperemos hasta el siguiente programa, Momentos Felices con Dios, aquí, desde Alemania, el pastor Israel Pérez, hijo del pastor también Leonidas Pérez. Dios le bendiga, amado hermano en Cristo o amigo. Amén. Cristo vive.